tal vez Bitcoin morirá. Es posible, no lo sé. Pero lo que significa no. Lo que representa no. Y tras eso vendrá otro. Si muere Bitcoin, vendrá otra cosa. Y no hablo de criptomonedas creadas por una empresa o un colectivo identificable. Hablo de un modelo descentralizado y anónimo de nuevo, que garantice la privacidad y la libertad de las personas. Y da igual si vale $80.000 o 1 millón. El asunto es lo que soluciona. No hablo de pagos, hablo de libertad. Por eso es tan importante informarse y estudiarlo. Este es el primer aspecto que lo hace distinto. Requiere un esfuerzo. Bitcoin no es fácil porque la libertad no es fácil. Infórmate, porque tu libertad está en juego. Aprende qué es eso de las CBDC, lo que suponen, y explícaselo a otros. La adopción masiva de las CBDC, las monedas espía, será el final del mundo como lo conocemos. Por eso hoy, más que nunca, un Bitcoin vale un Bitcoin. Mi recomendación es que lo estudies, que estudies Bitcoin, porque Bitcoin es distinto, porque no es fácil. Requiere una actitud, una voluntad y un cierto conocimiento. Suelen decir que Bitcoin son tulipanes aquellos que no lo estudiaron. Son aquellos que dicen, no sé nada de Bitcoin, pero sé que estás equivocado. Por eso os digo que lo estudiéis, estúdialo, y después lo comparas si quieres con los tulipanes, pero sabrás que estás mintiendo. Bitcoin ha llegado a los $80.000 y ha captado nuevamente la atención del mundo financiero. Con Donald Trump reelecto como presidente de los Estados Unidos, pues resulta que los mercados han experimentado un notable auge en los últimos días, en particular en todo aquello relacionado con el sector cripto. Hoy quiero explorar las razones que hay detrás de ese incremento, incluso el papel que han tenido los ETFs, el impacto de estas dinámicas en todo tipo de inversores y especialmente me gustaría responder ¿por qué está subiendo tanto? ¿Por qué está subiendo tanto Bitcoin? Y también voy a aclararte el motivo por el que tal vez eso, que suba tanto, importa cero. Quédate, que lo que hoy voy a contarte también te interesa. La subida de Bitcoin ha sido impulsada principalmente por dos factores: el retorno de Donald Trump al poder y la aprobación de los primeros ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos hace ya un tiempo. La combinación de una administración que percibe o se percibe como pro-cripto y la institucionalización del mercado cripto también a través de esos fondos está creando un ambiente que propicia un interés renovado por los activos digitales. Algo que parecía que estaba ahí navegando en espacios raros. Desde la primera subida en marzo, cuando Bitcoin superó los $69.000, hasta el reciente hecho que ha llegado a los 80.000, pues la narrativa rodea a Bitcoin de un modo distinto. Los flujos de capital hacia esos ETFs han alcanzado los 4,6 mil millones de dólares y muchos inversores creen que la administración Trump va a facilitar un marco regulatorio más flexible que impulsará aún más el crecimiento. Y resulta que los ETFs de Bitcoin han marcado un punto de inflexión, eso es cierto, en la percepción institucional de la propia criptomoneda. Tradicionalmente, los inversores han visto, digamos, a Bitcoin como un activo de tipo especulativo. Es cierto, hay que aceptarlo, pero la entrada de fondos gestionados por gigantes como BlackRock han comenzado a cambiar tal vez esa percepción. Esos ETFs permiten a los inversores acceder a Bitcoin sin necesidad de enfrentarse a la complejidad de poseer y almacenar la criptomoneda directamente. Algo que, bueno, tampoco es lo que se buscaba. Pero bueno, además, al tratarse de fondos de índices regulados, pues han atraído capital de grandes fondos de inversión, planes de pensiones, y todo eso ha ido impulsando una mayor estabilidad en el mercado, relativa. Sin embargo, a medida que la demanda de Bitcoin crece a través de esos ETFs, se enfrenta a una oferta limitada, lo que aumenta relativamente el precio de esa criptomoneda. Bueno, este efecto de oferta y demanda no solo impulsa el precio de Bitcoin, sino que también introduce volatilidad, ya que los inversores minoristas, que están empezando a entrar de nuevo, y los institucionales tienden a reaccionar rápidamente ante cualquier cambio de tendencia. Por eso la pregunta es si Trump va a incidir en el futuro de las criptomonedas. Trump ha expresado un enfoque de apoyo al mercado cripto, prometiendo convertir a Estados Unidos en una superpotencia de Bitcoin en el mundo. Su reelección genera especulaciones sobre los cambios que puedan haber en la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, por sus siglas en inglés, que podría ver un liderazgo más permisivo con respecto a todo tipo de criptomonedas y especialmente
en Bitcoin. Durante el mandato de Gary Gensler, como presidente de la SEC, la agencia lo que hizo fue imponer estrictas regulaciones y presentó demandas contra intercambios cripto prominentes de Binance, Coinbase y otros, en un esfuerzo por proteger a los consumidores, decían, y reducir el fraude en el mercado, decían. Este enfoque restrictivo podría experimentar un giro bajo esa administración pro-cripto de Trump. Si bien los defensores de las criptomonedas, en general, celebran esta posible flexibilidad regulatoria, es importante aquí considerar que hay riesgos en un entorno sin regulaciones adecuadas. También es cierto, pero bueno, yo soy más de sin regulación. La falta de regulación podría llevar a la entrada masiva de capital sin protección para los inversores y eso podría fomentar, también es cierto, una burbuja especulativa. Estamos siempre en esos dos puntos, hay que equilibrar. Aquí lo que habría que preguntarse es si es el final del cripto invierno. Pues si bien el incremento en el precio de Bitcoin parece indicar un cambio de tendencia en el sector cripto, aún quedarían importantes retos por superar: la incertidumbre regulatoria, que es un desafío a nivel global. Muchos países aún luchan por definir un marco normativo que sea adecuado. En Estados Unidos, la postura de la SEC y las demandas recientes demostrarían que el sector cripto sigue todavía en un terreno incierto, con posibles obstáculos legales que podrían todavía frenar el desarrollo en general. Pero hablamos de Bitcoin, no de criptos. Por eso las condiciones macroeconómicas juegan un papel crucial en su futuro. El retorno de Trump al poder podría significar la reimposición de tarifas y políticas que influyan en el crecimiento económico global. Podría ser, aumentando presiones inflacionarias, modificando tasas de interés, ya veremos. Pero en un entorno con tasas de interés elevadas todavía, los inversores tienden a buscar activos que sean refugio, lo que podría disminuir el atractivo de Bitcoin todavía durante un tiempo. Pero ¿es un activo de refugio o es una burbuja especulativa? Ese debate sobre el valor intrínseco de Bitcoin sigue vigente. Algunos analistas, economistas, sostienen que las criptomonedas carecen de un valor real, ya que no está respaldada por ningún activo tangible ni generan ingresos. Eso lo has escuchado seguro. Sin embargo, para otros, representa una alternativa viable a las monedas fiduciarias, especialmente en contextos de alta inflación o políticas monetarias de tipo expansivo, es decir, impresora. Su naturaleza descentralizada y una oferta limitada en Bitcoin son características que muchos vemos como una cobertura contra la depreciación de la moneda y la inestabilidad económica. No obstante, es cierto, la ausencia de un marco regulatorio siempre está ahí como una espada de doble filo. Por un lado, nos gusta, pero por otro, genera alguna cosa. Si bien la falta de restricciones favorece la innovación, ahí estamos de acuerdo, la adopción masiva implica que el mercado podría sufrir algún tipo de manipulación o de especulación, quién sabe. Y ese fenómeno se ha visto en ciclos anteriores, donde las rápidas subidas de precios han sido seguidas por cambios que eran caídas igualmente bruscas. Por eso la adopción institucional de Bitcoin a través de ETFs tiene efectos contraproducentes si los fondos retiran capital masivo en momentos de volatilidad, y ahí se amplificarían las caídas de los precios de Bitcoin. La estabilidad de los ETFs depende en gran medida de la percepción que tiene el mercado, de la confianza de los inversores institucionales, y eso puede desmoronarse rápidamente en un escenario, por ejemplo, de crisis financiera. No se sabe. La percepción de que Bitcoin ya no cumple aquel propósito original, pues se ha vuelto demasiado dependiente del dólar, surge de varios factores, y eso hay que aceptarlo. El primero es que, si originalmente fue concebido como dinero digital independiente, en 2009 la idea de ser una moneda descentralizada y resistente a la inflación, sin vínculos con ningún gobierno o moneda nacional, pues ahí está ahora mismo en un ámbito distinto, porque en teoría se buscaba que fuera una reserva de valor que permitiera escapar del sistema financiero tradicional y de sus ciclos inflacionarios, pero su adopción y uso en la práctica han tomado un camino ligeramente diferente. Un segundo punto es que tiene una volatilidad y dependencia del mercado financiero tradicional, porque hoy en día el valor de Bitcoin está muy influenciado por la demanda especulativa y el comportamiento de los mercados financieros tradicionales. Por eso, a medida que se ha ido popularizando como activo de inversión, Bitcoin ha mostrado una correlación creciente con el mercado bursátil, con el dólar, especialmente en momentos de incertidumbre, de crisis. Por ejemplo, cuando los mercados de acciones sufren caídas, el precio de Bitcoin también tiende a bajar. Y eso afecta a la percepción que pueda tener como refugio seguro, como oro digital.
3. Está ligado indirectamente al dólar. La mayor parte del comercio de Bitcoin se realiza en pares con el dólar estadounidense y su valor suele expresarse en dólares también, lo que crea una dependencia lógica. Si el dólar se fortalece frente a otras monedas, el valor de Bitcoin puede verse impactado negativamente, ya que los inversores tienden a refugiarse en el dólar como activo seguro. Un cuarto punto sería la evolución de su uso, porque con el tiempo Bitcoin se ha convertido en un activo especulativo más que en un medio de intercambio diario o una verdadera reserva de valor estable. Eso hay que aceptarlo. Por eso está pasando lo que está pasando también. Además, los altos costos de transacción todavía y la lentitud relativa en comparación con otros métodos de pago, pues la han hecho menos útil para esas transacciones pequeñitas, cotidianas, que desplazarían su uso hacia una acumulación y que estimulan la especulación también. Y el quinto sería la influencia de instituciones financieras. Todo esto le hace depender del dólar. Inicialmente Bitcoin era un activo ajeno a los mercados tradicionales, lo sabemos, pero la entrada de instituciones financieras y grandes fondos de inversión ha cambiado esa dinámica. Ahora el comportamiento de Bitcoin está más influido por las estrategias de estos actores que suelen tomar decisiones en función de políticas monetarias y de movimientos del dólar que por otra razón. Algunos sostienen que, debido a esa evolución, Bitcoin ya no cumple su papel de reserva de valor alternativa e independiente. Y sin embargo, los defensores argumentamos que aún conserva un potencial refugio a largo plazo debido a una oferta limitada y también a sus características de descentralización, que para mí esa es la clave. Aún así, Bitcoin se encuentra en un momento de euforia. Eso lo estamos viviendo hoy. Ahora bien, este auge que estamos viviendo estos días de Bitcoin podría ser el inicio de una nueva era en el mundo financiero, o también simplemente otro capítulo en la historia de una burbuja que podría estallar en cualquier momento. Los próximos meses van a ser cruciales para determinar si la criptomoneda más famosa del mundo realmente ha alcanzado su mayoría de edad, o si, como muchos predicen, solo estamos viendo el preludio de un colapso absolutamente inevitable y desastroso. Pero ¿y si te digo que eso da igual? Que en realidad esto no importa, que Bitcoin es efectivamente un concepto que rompe esquemas, y para comprenderlo se necesita un enfoque multidimensional. No es simplemente tecnología, ni tampoco es economía, sino que es una mezcla de criptografía, teoría de redes, filosofía financiera y, en cierto modo, una ideología que cuestiona el sistema monetario tradicional, su descentralización, su inmutabilidad y escasez programada son algunas de las características clave que lo diferencian de cualquier activo o sistema financiero conocido, da igual si lo invierten los grandes fondos. Es cierto que para entender su potencial, especialmente en su sentido liberador, se requiere algo de fe inicial, o mejor dicho, una apertura a ideas que desafían la lógica financiera y bancaria tradicional. Bitcoin redefine conceptos como propiedad, valor, control, y para entenderlo a fondo, puede ser transformador en la manera de percibir el dinero y la libertad financiera. El feudalismo, como sistema económico y social, se desarrolló principalmente durante la Edad Media, en Europa fundamentalmente, y estableció una estructura jerárquica y de dependencia muy rígida. En ese modelo, la prosperidad de la tierra y el control de los recursos estaban concentrados en manos de unos pocos, los señores feudales, mientras que la mayoría de la población, los siervos, los campesinos, dependían de esos señores para su sustento y su seguridad. La tierra era el recurso económico fundamental de la época. Era el medio de control, ya que quien controlaba la tierra controlaba el poder. Si bien el feudalismo como tal desapareció con la llegada del capitalismo y el sistema de mercados, ciertos aspectos de control centralizado sobre recursos económicos, bancos centrales, por ejemplo, han encontrado paralelismos en la economía moderna. El sistema financiero actual conserva elementos de feudalismo, en el sentido de que el control sobre la creación y el flujo del dinero reside en instituciones centrales, como esos bancos centrales, los gobiernos, que son capaces de influir y regular en el valor del dinero, en el valor de lo que tienes, la tasa de interés y, por lo tanto, en tu economía y en la economía global. Esto significa que los ciudadanos dependemos de las políticas de esas instituciones, a menudo sin voz directa en las decisiones. Y Bitcoin, en ese contexto, se ve como una especie de ruptura con ese neofeudalismo financiero, ya que elimina la necesidad de intermediarios centralizados al permitir transacciones y permite reserva de valor sin influencia directa de bancos o gobiernos, sin decisiones políticas.
Al ofrecer una alternativa descentralizada y autónoma, el ecosistema de Bitcoin representa un rechazo a la centralización del control del dinero. Quédate con eso. Es un rechazo. Desde la perspectiva se trata de una tecnología liberadora, porque busca devolver a las personas el poder sobre sus propios activos sin la dependencia de un sistema centralizado que se asemeja, en sus fundamentos, a los antiguos sistemas feudales. Y no queremos vivir en un sistema feudal, ¿verdad? Por eso ahora estamos ante varias opciones. 1. O Bitcoin como reserva de valor. Ese concepto implicaría que Bitcoin es cada vez más visto como un refugio financiero similar, por ejemplo, al oro. La reserva de valor tiene sentido porque su oferta es limitada, solo hay 21 millones de Bitcoins, o habrá, lo que contrasta con la continua emisión de dinero fiat por parte de los bancos centrales, y ese factor junto a la resistencia a la censura y a su inmutabilidad en la blockchain hace que su valor no dependa de una política monetaria de ningún país, de ninguna señora, de ningún lugar. El segundo punto es la especulación, porque es importante señalar cómo este factor afecta a su precio y a su percepción. No lo podemos evitar. En el corto plazo, Bitcoin también es utilizado como activo especulativo. Y eso significa que muchas personas compran y venden con fines de ganancia a corto plazo, aumentando la volatilidad de su precio. No podemos evitarlo. Ahora se busca en Google estos días mucho más Bitcoin que hace tiempo. Y ese uso especulativo es una espada de doble filo porque atrae capital, pero también contribuye a la percepción de que Bitcoin es simplemente un activo volátil. Y el tercero es el antídoto contra el neofeudalismo financiero. Ese término puede ser muy útil para describir cómo Bitcoin se plantea como una alternativa a un sistema donde el control financiero recae en instituciones centrales. Se podría profundizar en la crítica a los sistemas de deuda o de emisión de dinero como fórmulas feudales modernas, donde los ciudadanos se ven limitados por la política monetaria impuesta a las crisis de deuda. Bitcoin representa una alternativa que, en teoría, desafía esa dinámica al crear un sistema de valor, curiosamente, y esa es la clave, sin necesidad de intermediarios o de ningún regulador. Y para mí, como sabes, lo que realmente me importa es esta última. Especialmente, aunque pueda ser una reserva de valor, a mí no me importa mucho eso. Ya veremos. En estos momentos no hay nadie en el mundo que en algún momento comprara Bitcoin que haya perdido valor, con lo cual... Pero eso no es cierto del todo. No es del todo cierto si lo vinculas a las monedas fiat, y esa es la trampa, porque si llega a $80.000 o a $150.000 es lo de menos. El valor de los dólares y el resto de fiat se devaluaron en términos reales ya. Y no niego que ver cómo aquellos viejos bitcoins comprados hace años ahora valen cerca de $80.000 tiene su cosa, no es lo importante. La clave es otra. Se avecina el no efectivo. Será la puerta de las CBDC y esa será la primera trampa. ¿Qué harás cuando quieras comprar algo, mover tu dinero o atender a tus necesidades y para hacerlo no puedas ejercer tu libertad absoluta? ¿Qué harás cuando cualquier movimiento esté rastreado de origen a destino? ¿Qué harás? ¿Y si Bitcoin es el efectivo digital? ¿Y si no se ha entendido lo que realmente es? Tal vez Bitcoin morirá. Es posible, no lo sé. Pero lo que significa no. Lo que representa no. Y tras eso vendrá otro. Si muere Bitcoin, vendrá otra cosa. Y no hablo de criptomonedas creadas por una empresa o un colectivo identificable. Hablo de un modelo descentralizado y anónimo de nuevo, que garantice la privacidad y la libertad de las personas. Y da igual si vale $80.000 o 1 millón. El asunto es lo que soluciona. No hablo de pagos, hablo de libertad. Por eso es tan importante informarse y estudiarlo. Este es el primer aspecto que lo hace distinto. Requiere un esfuerzo. Bitcoin no es fácil porque la libertad no es fácil. El 99% de las personas que invierten en criptos no saben nada de criptos. No conocen ni han leído ni un solo white paper donde se explica qué hay detrás de esos proyectos. Si esos que creen invertir en esos proyectos supieran lo que hay, pues tal vez comprenderían que no están invirtiendo en divisas, sino que están invirtiendo en acciones de proyectos tecnológicos. Como en todos los negocios hay empresas potentes y auténticas pifias. En las 9.000 criptos que hay por ahí, apenas una decena podrían considerarse startups tecnológicas con algún sentido. El resto son tokens individuales que probablemente arruinarán a los que están ahora mismo adquiriéndolas. Bitcoin no es nada de eso. Infórmate, porque tu libertad está en juego. Aprende qué es eso de las CBDC, lo que suponen, y explícaselo a otros. Esto no va de que unos pocos podamos entenderlo, aquí hay un montón de vídeos de ese tema. La adopción masiva de las CBDC, las monedas espía, será el final del mundo como lo conocemos.
Por eso hoy, más que nunca, un Bitcoin vale un Bitcoin. El resto de criptos tendrán su papel y cometido, algunas muy escaso, otras son un buen proyecto tecnológico, pero hoy, más que nunca, mi recomendación es que lo estudies, que estudies Bitcoin, porque Bitcoin es distinto, porque no es fácil, requiere una actitud, una voluntad y un cierto conocimiento. Suelen decir que Bitcoin son tulipanes aquellos que no lo estudiaron. Son aquellos que dicen, no sé nada de Bitcoin, pero sé que estás equivocado. Por eso os digo que lo estudiéis, estúdialo, y después lo comparas si quieres con los tulipanes, pero sabrás que estás mintiendo. Seguimos.